Muy buenas tardes, amigos de Salud TV y bienvenidos a su programa. Llegamos a la cinturita de la semana. Estamos en el miércoles 16 de septiembre. Este día tenemos otro tema gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Y los miércoles siempre dedicamos los temas a esos chiquititos del hogar, así que el tema va en relación a su salud y es epilepsia en los niños. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos aprendiendo el día de hoy. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. La epilepsia es un trastorno del cerebro en el que una persona sufre ataques recurrentes, que son accionados por los cambios en la actividad eléctrica y química en el cerebro. Pueden ocurrir debido a lesiones, incluyendo las de la cabeza, algunas infecciones, envenenamiento o incluso por problemas en el desarrollo del cerebro antes de nacer. Aunque con frecuencia es difícil determinar la causa de esta patología, lo que se sabe es que es una enfermedad crónica cerebral no transmisible que afecta a unos 50 millones de personas en todo el mundo, principalmente a niños, durante los primeros años de vida cuando el cerebro está atravesando su etapa de crecimiento y los cambios más importantes. Se caracteriza por movimientos involuntarios recurrentes con episodios breves que pueden involucrar de forma parcial o completa al cuerpo, acompañada en ocasiones de pérdida de conciencia y control de la función intestinal. Las características de las convulsiones infantiles varían y dependen de la parte del cerebro donde comienza la alteración y cómo se propaga. Pueden ocurrir síntomas temporales como pérdida del conocimiento, la conciencia, alteraciones del movimiento, de los sentidos, incluyendo visión, audición y gusto, el estado de ánimo y otras funciones cognitivas. Para conocer más sobre la epilepsia infantil, continúe en nuestra sintonía con los especialistas invitados de hoy. Muy bien, bueno, definitivamente no hay nada que cause más terror que tener un hijito enfermo y mucho más aún si estas son convulsiones. Bueno, ¿con quién vamos a estar conversando el día de hoy? Amigo de Salud TV, neurólogo pediatra, el doctor Jaime Mariano Morán. ¿Cómo estamos, Jaime Mariano? Bienvenido. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? Mucho gusto. Felices fiestas patrias. Felices fiestas patrias a usted también. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está con esta situación ya de reapertura? ¿Cómo ve la cosa? ¿Cómo van los niños? Cuéntanos un poquito. Tomando todas las medidas de precaución, por supuesto, ¿verdad? Aquí usando nuestra mascarilla, usando nuestros lentes cuando es pertinente y por supuesto teniendo a los niños de una manera normal. Hay que recordar que todas las enfermedades van a seguir existiendo, siempre presente, y tenemos que darles atención siempre. Así es, definitivamente la vida continúa y las demás enfermedades no se hacen esperar porque hay COVID. Así que tenemos que seguir atendiendo, pero incorporar esas nuevas medidas como usted menciona. Bueno, le damos también la bienvenida. Este día nos estará acompañando la licenciada Catherine Campos, psicóloga. ¿Cómo estamos, licenciada? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Gracias. Gracias a usted por darnos siempre su tiempo y bueno, estamos ya listos para comenzar a hablar. Bueno, a ver, doctor Mariano, ¿realmente la epilepsia en sí es sinónimo de convulsiones? Aclaremos eso porque la gente piensa que toda convulsión es epilepsia. Entonces, hablemos un poquito. No es así. Realmente una crisis, como lo dijo la cápsula de entrada, es una descarga asincrónica, o sea, desordenada eléctrica en el cerebro. Pero eso en general es una convulsión. Una epilepsia es cuando usted ha tenido más de 2 crisis convulsivas que no han sido provocadas. Y aquí lo importante es mencionar lo que es provocación. Se dice que, por ejemplo, en los niños que tienen convulsiones febriles, la fiebre es el desencadenante, pero esto hace
que no sean una epilepsia. O sea, hay un desencadenante que está dando la crisis convulsiva. Por ejemplo, en un adulto que le gusta echarse sus traguitos, ¿verdad? Y se va el fin de semana y agarra crápula, en lenguaje común es persona, deja de beber, puede tener una crisis convulsiva. Y no importa que cada vez que agarre la crisis convulsiva tendrá epilepsia, sino que él tendrá crisis convulsivas desencadenadas por él. Entonces, muchas enfermedades pueden dar un desequilibrio electrolítico que van a causar crisis convulsivas, sin que seamos con epilepsia. Entonces, si hay crisis convulsivas y no sabemos de un desencadenante externo que lo está produciendo, entonces recibimos el diagnóstico de una. Muy interesante. Entonces, esa es la diferencia. Si tenemos crisis convulsivas y no hay ningún desencadenante reconocido específico, el diagnóstico queda como epilepsia. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Correcto, sí, correcto. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente de tránsito, se golpea la cabeza contra el parabrisas y en ese momento convulsiona, entonces tiene una crisis convulsiva desencadenada por un golpe, pero no tiene una epilepsia. Así es. Muy bien. Ahora bien, la otra pregunta es bien importante. También la gente dice, bueno, media vez diagnosticado como epiléptico, ¿es epiléptico para toda la vida o esto se puede curar? Ahí es interesante y hay que entrar ya a lo que es la clasificación de las epilepsias. Las epilepsias, en una de las formas de clasificarlas es de acuerdo a la causa de la epilepsia. Son epilepsias sintomáticas, idiopáticas o criptogénicas. Las epilepsias sintomáticas son aquellas que son secundarias a una lesión estructural del cerebro. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, en el caso de pediatría, niños que nacen con malformaciones cerebrales, o sea, que alguna parte del cerebro está mal hecha o no se formó o se formó en exceso, se formó de una mala manera. Las capas del cerebro son anormales. Esas son sintomáticas. Niños que han tenido un tumor cerebral, que les han puesto radioterapia, que han tenido cirugía para remover el tumor, pueden desarrollar una epilepsia. Entonces, esas son sintomáticas. Las idiopáticas son aquellas que se les hacen los estudios y usted ve que tiene un cerebro estructuralmente sano, o sea, un cerebro que no tiene una lesión que pueda ser vista. Esas son idiopáticas. Y las últimas, criptogénicas, son aquellas en las cuales uno ve que el niño tiene algún problema, por ejemplo, algún grado de retraso, problemas de lenguaje, algunos familiares de epilepsias, pero uno toma el estudio de imagen, como la resonancia, y ve que todo está normal. Pero uno sabe que hay algo ahí en esos genes o en esos antecedentes que me predispone a epilepsia. Entonces, esas son las criptogénicas. Entonces, volviendo a su pregunta, doctora, ¿se va a curar o no? Aquellas que son sintomáticas, o sea, que hay una lesión estructural del cerebro, tienen un pronóstico un poquito más sombrío, quizás estas no se van a curar y quizás estas van a necesitar tratamiento por mucho más tiempo o quizás para toda la vida. Pero las que son idiopáticas tienen muy buen pronóstico y pueden mejorar, usualmente depende de cada médico cómo lo trate, pero andan por un tratamiento de unos 2 años aproximadamente. Muy bien. Bueno, ahí mencionó unas que realmente se diagnostican. ¿Qué es lo más temprano que podemos diagnosticar una epilepsia, Mariano? Doctora, los más tempranos que puede diagnosticar los hacen ustedes, los ginecólogos. Fíjense que muy frecuentemente en los niños que nacen con alguna malformación congénita, los padres, la madre, pues, es la que pone el signo de alarma y dice, doctor, al ginecólogo, doctor, yo siento que mi hijo ahí adentro está brincando. A veces lo podemos confundir con que es un hipo. Es cierto, el hipo cuando está dentro del útero, la mamá lo puede percibir en algunas ocasiones. Pero cuando eso es muy recurrente, muy prolongado y no solo es algo ocasional, entonces nos puede hacer pensar en una epilepsia. Entonces, algunas epilepsias pueden ser diagnosticadas en el útero de la mamá. Otras pueden ser diagnosticadas al momento del nacimiento y luego en el resto de la vida, en cualquier momento. Hay periodos como de más peligro. Niños menores de 2 años, son los grupos etarios en los cuales más frecuentemente se diagnostican las epilepsias. Muy bien. Bueno, licenciada, con estos grupos tan pequeños de niños en los que estamos diagnosticando,
el desarrollo psicomotriz, el desarrollo cognitivo se va a ver afectado. ¿Qué tiene que hacer la familia para poder que no se vea afectado todo este desarrollo del niño, especialmente en estos primeros años? Claro, sí, en realidad sí se ve muy afectado porque obviamente la condición cognitiva de él no es igual que los demás y vienen muchas situaciones como los déficits de atención, ¿verdad? Cambios de humor, alteraciones específicas de su capacidad intelectual también, que es lo que sucede ahora que tienen problemas para, por ejemplo, la psicomotricidad, motricidad fina, motricidad gruesa. Hay una retardía en ese aspecto a comparación de los demás niños. Ahí se puede notar la evolución de él o de la niña, que puede ser muy diferente. Se puede notar incluso a partir de tempranas edades, porque no hay una edad específica para que esto comience a suceder, como bien se sabe, cosas genéticas, pero sí existen los cambios de humor, problemas de la memoria a corto plazo, no pueden detectar algo que se les ha dicho recientemente, sino que se les olvida inmediatamente también, muchas veces por el medicamento, y en este caso sí, lo bueno es acudir a, pues en este caso, profesionales de la salud, ¿verdad? Los neurólogos, los psicólogos, en este caso, para dar terapia muchas veces de lenguaje, la motricidad fina, cómo puede ser el niño un poco más práctico para desenvolverse, poder adaptarse al ambiente, darle herramientas a los maestros también en los colegios. Muchas veces ayuda que el psicólogo esté a la par orientándole actividades más lentas de aprendizaje para que el niño no se quede tan atrás, porque el niño tiene que estar en el ambiente escolar al igual que todos, ¿verdad? Eso sí es una parte que a veces los padres evitan por el mismo de que no vayan a sufrir algún tipo de problema, bullying, o que los maestros tomen preferencias, pero si se les explica bien, las actividades se pueden dar, incluso actividades externas, a lo que los niños ya están teniendo en el colegio, por ejemplo, actividades con cubos, motricidad, el toque de telas, tipos de olores, todo esto, el niño tiene que ir con un acompañamiento, muchas veces con maestros sombras, que tengan capacidad de poder adaptarse a su proceso de aprendizaje, que puede ser un poco más lento, no siempre, a veces es igual que el de los demás, pero vienen los síntomas de, y si me sucede este ataque en este momento, si estoy ya más adolescente y empiezan los problemas de las penas con otros niños, entonces ya también ellos mismos evitan involucrarse en los ambientes escolares. Y es cuando tiene que estar el profesional de salud, el neurólogo, apoyándole la parte cognitiva, que sí puede realizar las actividades en menor plazo. Bueno, vamos a ir hablando un poquito más a lo largo del programa de cuáles son las intervenciones que puede tener psicología para ayudar al desarrollo de los niños en cada una de las etapas por las que va pasando. Pero vamos a escuchar el avance de TN21 y ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando este día de epilepsia. Recuerde que si usted está en casita y quiere consultar algo, tiene una pregunta para nuestros invitados, pues lógicamente puede hacerlo a través de nuestras redes y a través de nuestro número de teléfono en el estudio. Ahí lo tienen en pantalla, 2283-2157, el número en el set, y nuestro número de WhatsApp 7859-7318, así como también a través de nuestro Facebook Salud TV. Así que ahí están los medios para que usted pueda interactuar. Estamos hablando de epilepsia, estamos con el doctor Jaime Mariano Morán y la licenciada Catherine Campos, psicóloga, que nos está apoyando también para el desarrollo de estos niños cuando tenemos el diagnóstico de epilepsia. Bueno, a ver, entonces, Jaime Mariano, media vez tenemos un niño con una crisis convulsiva, ¿hacemos el diagnóstico o cómo hacemos el diagnóstico? ¿Con cuántas veces? ¿Qué estudios? Etcétera, etcétera. Pues ahora, con las nuevas tecnologías que contamos, es un poco más fácil hacer el diagnóstico. Yo le digo a los papás que todos casi tenemos un teléfono inteligente que puede grabar. Yo le digo a los papás, tal vez usted cuando esté con la crisis le da mucho miedo o se pone muy ansioso, pero es bueno que alguien que esté en la casa lo grabe, filme el evento, porque cuando usted llega a la consulta con el especialista, es muy diferente cuando uno le preguntan qué es lo que sucedió versus que uno como especialista lo pueda ver.
en el video, entonces es mucho más claro. Entonces, eso es algo bien importante. Por favor, graben lo que está sucediendo. Lo más importante es la historia clínica. Uno pregunta el contexto, cuándo se dio la crisis, dónde se dio la crisis, cómo estuvo el niño durante la crisis y cómo quedó después del evento. Y en base a eso uno tiene una idea. El examen que es como el gold standard, el que es el mero para diagnosticar las epilepsias, es el electroencefalograma o el videoelectroencefalograma, en su defecto, que es un poco más complejo. Con bastante certeza, anda ahí por un 60-70% de seguridad, un especialista ya puede hacer el diagnóstico de una epilepsia o no. Y una vez haciendo el diagnóstico de epilepsia, se mandan estudios extra, como por ejemplo la tomografía o resonancia magnética, para tratar de buscar causas de estas epilepsias. Muy bien, entonces ahí tenemos que los métodos diagnósticos a la cabeza, la clínica, con la cual nos va a ayudar mucho el papá o la mamá, por los cuidadores, porque pueden grabar hoy día estos episodios y de esta forma podemos tener claro si son convulsiones y conocer todo el trayecto. Es importante. Y luego, como métodos de diagnósticos, electroencefalograma y un TAC. Y resonancia magnética. Y una resonancia magnética. Muy bien. Quisiera agregar algo con respecto al abordaje psicológico. Realmente el psicólogo es de mucha ayuda aquí en este trabajo, porque quizás si el niño es pequeño, cuando se hace reciente diagnóstico, tiende a impactar a la familia. O sea, al decirle que su hijo es epiléptico, usualmente los padres caen en primer lugar en negación y luego entran quizás en depresión al decirles esta noticia. Entonces, psicología nos tiene que dar mucho apoyo a ellos. Y si el paciente es más grande, como por ejemplo un adolescente, es bastante difícil, porque a un joven que está empezando a conocer el mundo, a salir de su cuerpo y tener amigos, decirle que va a usar un medicamento de forma crónica por 1 o 2 años o a veces hasta más tiempo, hace que tenga también una negación y que muchas veces tengamos fallas terapéuticas porque el adolescente no quiere tomarse el medicamento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me ha sucedido con pacientes míos, se van a retirar de parte de su escuela o de su iglesia, y entonces a ellos les da mucha pena tomarse los medicamentos en frente de los otros. Entonces psicología aquí tiene un papel protagónico, porque les hace un acompañamiento para hacer que eso sea un poco más suave y que acepten rápidamente su condición. Definitivamente, ese era un tema que yo quería tocar con la licenciada Catherine, y es el abordaje a los papás, porque Mariano tiene toda la razón. No hay nada más tremendo que le digan que su hijito chiquito, a veces de tan poquitos años o meses, pues tiene un diagnóstico con el cual va a tener que estar tomando un medicamento por mucho tiempo. ¿Qué es lo más importante en ese momento? ¿Cómo abordar a la familia? Sí, la verdad que ha sido un proceso bien difícil, complicado, que creo que sí, a los psicólogos nos toca esta intervención. A mí me ha tocado pacientes así. Y en realidad los niños están sabedores de lo que sucede y muchas veces ellos lo han aceptado más que el padre de familia. O sea, a los padres de familia también se les requiere muchas veces que busquen esa orientación psicológica, una intervención de terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Que es lo más directo a trabajar el pensamiento del padre, qué es lo que él siente precisamente y por qué le puede afectar. Es cierto que sí afecta la parte de acción, ¿verdad? Que tengo que estar pendiente, dedicarme a mi hijo más tiempo, pero también cómo focalizar, no enfocarme solo en mi hijo que tiene este deterioro, sino que también en los demás, para que el niño también no sienta que solo a él se le da esa atención y lástima, porque hay un proceso que el niño adolescente está muy agradecido con sus padres, preocupados y pendientes y todo, pero también hay un punto donde él dice, me tienen lástima todo el tiempo y quiero que me dejen ser también. Entonces viene la sobreprotección, cómo manejar a los padres que no sean tan sobreprotectores, sino que también aceptar que él puede adaptarse a los ambientes cuando ya tiene un médico detrás, un médico de cabecera que le está apoyando con medicamentos, cuando hay que subir la dosis, bajar la dosis, que el psicólogo también tenga intervención en depresión, la psicosis, pacientes con epilepsia con agorafobia, por ejemplo, el miedo al público, el miedo a que me puede suceder esta situación delante de las demás personas, y cómo yo explicarle a los padres que ellos tienen que estar actuando en explicarle a los colegios lo que sucede. Si esto sucede, cómo trabajar la pena, la autoestima familiar, que esto no me afecta a mí, es una condición normal, es un niño normal, simplemente que tiene
estas situaciones que no se pueden manejar, ni tampoco como padre culpa tuya que esto esté sucediendo. Entonces, ¿cómo yo te abordo la autoestima como padre de familia y que haya mayor comunicación para que no afecte el abandono familiar, sino que al contrario sean un equipo? Porque esto hace que el niño esté más relajado y estos episodios sean menos recurrentes. Pero si el niño tiene, por ejemplo, problemas en la familia, la mamá está estresada por lo que le pasa al niño, y el niño viene con estas situaciones a la escuela, viene a la escuela y se da el ataque porque viene con una ansiedad previa que lo hace más fuerte la situación. Entonces, sí, es un abordaje entre padres, maestros y el niño. Y si hay un neurólogo de cabecera, pues tenemos que estar también siempre en el mismo contacto. Bueno, y no solamente padres, maestros, el niño. Muchas veces entra también los abuelitos, porque los abuelitos, y con todo su amor, de pronto pueden, no, hombre, eso ya le va a pasar, no, hombre, fulanito así era y se le quitó nada. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque lo que los abuelitos dicen, pues claro que es muy importante para los niños y para los padres y para todos. Entonces hay que tener en cuenta en el abordaje a toda la familia cercana. Bueno, Jaime, tenemos una pregunta a través de nuestro WhatsApp que está, me parece dirigida a él. Dice, yo quiero consultar al doctor Morán. Yo tengo mi último hijo de 17 años y el doctor me lo veía en el Bloom. Quiero saber hasta qué edad él da consulta en su clínica particular y qué número de teléfono tiene. Bueno, gracias a la amiga. El número de teléfono del doctor Mariano lo vamos a tener ahí en la pleca para que usted pueda copiarlo. Pero vamos a ver, doctor Mariano, ahí tiene un pacientito suyo perdido que lo ha encontrado. El neurólogo pediatra todavía puede ver los pacientes hasta los 21 años. En lo personal, hasta esa edad le doy seguimiento, y eso es algo importante. En el caso de aquellos jóvenes que tienen menos de 21 años, pero, aunque se oiga feo, empiezan a hacer conducta de adultos, ejemplo, salen embarazadas, si son chicas, varones, o también pueden ser mujeres que empiecen a usar muchas bebidas alcohólicas, drogas. En ese caso yo se lo refiero al neurólogo de adultos, porque ya están ellos manejando su propio cuerpo como un adulto y ya no como un paciente pediátrico. Entonces, 21 años, si todavía se mantienen dentro 21 de la años si son niños de verdad, si se están comportando como niños. Sí. Pero si no importa correcto. Que no tengan 21 años y ya su comportamiento es de cosas de adultos, definitivamente se van con el neurólogo de adultos. Bueno, ahí está, amiga, el número de teléfono del doctor Mariano. Que salga embarazada, entonces los medicamentos deben de cambiar, porque podemos dañar al feto por el uso de algunos medicamentos. Ok. 25410460, amiga, tome nota para que pueda hacer cita con el doctor. Bueno, vámonos a nuestra sección de todos los miércoles, Mi Pediatra en Casa, con el doctor Samuel Ramírez. Ya volvemos. Amigos de Salud TV, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Soy el doctor Samuel Ramírez y en esta oportunidad en tu sección Mi Pediatra en Casa haremos un breve recordatorio sobre qué hacer en caso de que nuestros niños presenten diarrea. La diarrea se constituye en uno de los cuadros principales de atención en la infancia, es decir, una enfermedad sumamente frecuente dentro de los niños a toda edad. Esta época precisamente se puede caracterizar por un aumento de los casos y hay situaciones en las cuales tenemos que reforzar nuevamente el lavado de manos como el principal factor que nos va a ayudar a prevenir este tipo de cuadros dentro del hogar. Recordemos que el lavado de manos debe ser antes y después de haber utilizado los servicios sanitarios, igual antes y después de la manipulación o ingesta de alimentos. Si nosotros hacemos hincapié a nuestros niños de que podamos mantener una adecuada higiene de manos, reduciremos grandemente los casos de diarrea. Ante el cuadro de diarrea debemos mantener una adecuada hidratación, ofreciendo agua y otro tipo de líquidos tales como suero oral recomendados ante este cuadro. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Seguramente, si tiene un pequeño en casa que padece de epilepsia, se ha preguntado cómo se puede hacer para evitar este tipo de crisis o qué hábitos de vida debe seguir.
La buena noticia es que los niños con esta enfermedad pueden llevar una vida completamente normal, pero debe tener presente que existen una serie de condiciones de orden neuropsicológico que acompañan a los síntomas generales de esta patología, por lo que la atención deberá ser mayor y principalmente deberá adoptar hábitos de vida que disminuyan el riesgo de su aparición. Es importante que duerman entre 8 y 10 horas dependiendo de la edad y respeten la regularidad en las horas de acostarse y levantarse. Al utilizar videojuegos o ver la TV, hay que tener en cuenta que deben sentarse como mínimo a 1 metro del aparato electrónico, usarlos en una habitación con luz y no más de 1 hora. También se deben evitar las bebidas estimulantes, pero puede tomarlas de manera ocasional, ya que no es precisa ninguna dieta específica ni prescindir de alimentos determinados, pero sí es aconsejable siempre incorporar una alimentación balanceada e incluir actividades físicas como juegos de fútbol, tenis o correr con una mascota. Aunque es fundamental crear escenarios que ayuden a los niños epilépticos para no desarrollar este tipo de crisis, recuerde no tomar ante él una actitud superprotectora, ya que de hacerlo no desarrollarán las habilidades necesarias para ser independientes. Bueno, muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día, conversando con nuestros invitados acerca de la epilepsia en niños. Estamos con el doctor Jaime Mariano Morán y la licenciada Catherine Campos. Bueno, entonces ya hablamos de qué es la epilepsia, de cómo se hace el diagnóstico. Hablemos un poquito también de cómo se hace el abordaje al diagnóstico, ese abordaje psicológico que es tan importante. Cuando hablamos de niños escolares, ¿qué es importante incluir en las escuelas? ¿Qué recomendaciones no pueden dejar de faltar con un niño con epilepsia, licenciada? Claro, sí. Bueno, primero estar alerta ante cualquier sintomatología, ¿verdad?, que pueda ocurrir. En este caso también los maestros tienen que saber los primeros auxilios, qué es lo que se debe de hacer, para tampoco alarmar los demás grupos, ¿verdad? Porque los demás niños, si no tienen un conocimiento de lo que está sucediendo, pueden alterar el mismo síntoma del paciente, que es temor a que esto me suceda delante de un grupo, porque incluso empiezan con estos síntomas desde pequeños, que ya es como yo no soy normal al resto, o sea, ellos se sienten de esa manera. Entonces, cuando ya se le ha explicado a los demás grupos escolares, ya los niños están con un conocimiento de qué es lo que puede ocurrir. También tener tipo de actividades, por ejemplo, si el niño empieza a sentir ansiedad o síntomas de que algo malo puede ocurrir, siempre es recomendable que los pacientes tengan actividades extracurriculares en sus pupitres, por ejemplo, sopas de letras, actividades con cubos, que puede parecer extraño que los demás compañeros no lo tengan, pero si ellos saben qué es lo que está sucediendo, pueden evitar hacer cualquier tipo de pregunta incómoda para el paciente en sí, sobre todo cuando hay niños. Por ejemplo, el uso de plastilina, el hecho de moldear a veces que yo siento que me va a suceder esta conducta, el hecho de tener actividades que me pueden a mí hacer relajar el pensamiento, sería diferente que esto suceda en más prolongación, es decir, que se dé más frecuentemente. Los maestros también pueden utilizar actividades como, por ejemplo, las sopas de letras, retroalimentación con cubos, es decir, armar cubos, orden de números, por ejemplo, frecuencias de números de adelante hacia atrás, para que el niño también tenga trabajo memorístico. Porque también puede haber situaciones como la dislexia, manejo de números también, que ya se conocen ciertos retrasos que se dan en el niño, por lo mismo de que el profesor a veces no sabe cómo manejar estas actividades. Pero es cierto, el psicólogo en este caso también puede enviar ese tipo de actividades extras que el niño puede utilizar en el kinder, en el colegio o incluso un adolescente, que es normal que pase por todo ese tipo de situaciones también, la autoestima. Y si hay un psicólogo en el colegio, pues mucho más fácil también para que el niño tenga un proceso psicológico escolar. Muy bien. Doctor Mariano, hablemos de actividad física en los niños dependiendo de las edades. ¿Pueden los niños con diagnóstico de epilepsia realizar deportes? Depende en primer lugar del diagnóstico que se les ha dado. Algunos tipos de crisis convulsivas se les limitan a algunos deportes. Poniendo un ejemplo, un tipo de crisis muy frecuente son las epilepsias de ausencia.
Las epilepsias de ausencia son periodos cortos en los cuales el paciente se queda como ido, desconectado de la realidad, sin que necesariamente caiga al suelo brincando, con saliva, sino que simplemente se desconecta. Entonces, algunas actividades deportivas se limitan. Ejemplo, la natación, la bicicleta, pueden en un inicio controlarse, porque imagínate que está arriba de la bicicleta y tiene el periodo de desconexión, obviamente se va a caer y va a tener una fractura o un golpe de la cabeza. Pero una vez que el médico ha logrado controlar la crisis, vida normal, o sea, y el niño va a poder realizar todas sus actividades con el resto del grupo. Pero eso lo tiene que decir el médico de cabecera hasta que ha conseguido un buen control de la crisis. En Estados Unidos, por ejemplo, a una persona que se le diagnostica epilepsia, en el momento de hacer el diagnóstico se le retira la licencia de conducir, en el caso de los adultos. Y no es hasta que el neurólogo 6 meses después certifica que ya está controlado que se le vuelve a dar su licencia de conducir. Entonces, hasta que hay un control, volvemos a la vida normal. Antes de eso, todavía se le puede limitar algunas actividades. Doctor Mariano, en el caso, voy a insistir con los deportes. Tal vez, yo sé que no tiene nada que ver, pero ¿qué pasa con los adolescentes con diagnósticos de epilepsia y los deportes como MMA, por ejemplo, las artes marciales mixtas, boxeo, todo aquello que son deportes de impacto, de contacto, karate, taekwondo, todos estos? Pues realmente no aumenta el riesgo de una crisis. Aquí vamos al punto del inicio del programa. Ok, un deporte de estos que incluya golpes, hasta puede ser fútbol americano o fútbol soccer, que se golpea ellos cuando están jugando. Entonces, al haber un golpe de cabeza puede tener alguna crisis convulsiva secundaria al trauma, pero no es que por él ser una persona con epilepsia no pueda practicar los deportes. Debe tener los cuidados como cualquier otra persona que los practique. Bueno, entonces eso es muy importante porque también, la licenciada no me dejará mentir, el papá que tiene un hijo con un diagnóstico de epilepsia tiende a volverse muy sobreprotector en ocasiones y le da muchísimo miedo, y así como acaba de decir Jaime Mariano que en Estados Unidos les quitan la licencia, pues aquí prácticamente le quitan, no puedes hacer nada porque si te caes, no puedes andar en bicicleta, no puedes patinar porque si te caes y te golpeas la cabeza. O sea, realmente eso es bien importante. Ahora hablemos de eso precisamente, el desarrollo de todas estas habilidades del adolescente normal, de todas estas actividades, cómo abordar al papá para que esté más tranquilo y permita que el niño pueda hacer lo que hacen todos sus amigos. Hay ciertas cosas del adolescente que se deben delimitar. Por ejemplo, los videojuegos. O sea, esto que es tan polémico en los adolescentes que ahora es casi un vicio el que tienen. Yo les digo que las principales consolas de videojuegos, ahora cada vez que se cambia un disco, manda un mensaje de alerta y dice, si usted sufre de epilepsia, por favor notifíquele a su médico que va a utilizar este juego. Porque realmente algunos videojuegos los videojuegos en general me pueden predisponer a tener crisis convulsivas. Wow. Bueno, vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa y al regresar, Catherine, con la misma idea, continuamos con usted. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa y le damos paso a la licenciada Catherine Campos para que responda a lo que habíamos estado hablando anteriormente con Jaime Mariano. Claro, bueno, en este caso, para poder abordar a los padres, sí es importante también que el padre esté consciente de lo que está sucediendo, porque si no ha aceptado del todo la situación, muy difícil es que deje que el niño avance también. O sea, el niño tiene derecho a llevar una rutina normal. Ya cuando uno ha tenido el acercamiento con el médico ya sabe qué es lo que le ha recetado, cómo llevar ese control, también tenemos que apoyarnos con ese lado y confiar en que, en este caso, el paciente ya es un adolescente, ya más o menos puede indicar cuando él no sienta energías, por ejemplo, para realizar una actividad, y lo mejor es que se quede en casa. En otras situaciones, si él se siente a gusto, está cómodo, tiene energía, el padre también tiene que aceptar que hay momentos que él puede salir
con sus amigos, el cine, que son cosas que provocan temor porque es un lugar encerrado, pero tiene que estar acompañado todo el tiempo. Esto sí es un poco complicado, pero si el paciente está con sus amigos, también los amigos deben de saber qué es lo que le sucede a esta persona por cualquier situación que pueda suceder. Así también el padre va un poco despegando y dejándolo ser, porque si no, esto puede crear depresión en el adolescente, baja autoestima, comparación o síntomas de inferioridad. Es decir, no puedo yo acoplarme al ambiente y esto va a crear mayores consecuencias. Porque acordémonos que el paciente adolescente va a crecer, entonces él va a tener que hacer un desarrollo independiente en la adultez y el padre se lo está quitando sin querer. Entonces ya después va a ser más complicado que él se adapte a sus ambientes laborales, por ejemplo, escolares, o que pueda ser independiente y realizarse como un profesional. Sí, la verdad es que lo veo bien difícil porque estaba pensando en este momento actividades como, bueno, cómo hacer entender a un adolescente que de por sí ya tienen sus dificultades para comprender y acatar algunas indicaciones, y vamos a decirle que no puede jugar ciertos videojuegos, vamos a decirle que a lo mejor no puede hacer ciertos deportes, y no sé, Jaime Mariano, ¿estarán contraindicados los conciertos de música electrónica o estos conciertos donde hay mucha luz, que podrían esto estimular de alguna manera también? Sí, están contraindicados, la verdad, porque también en estos conciertos de electrónica y en general en todos los conciertos el sistema de luces es muy intermitente, cambiante, tiene patrones que pueden desencadenar crisis convulsivas, y el exceso de volumen también puede desencadenar crisis convulsivas. Entonces, y si le sumamos a esto que el desvelo es uno de los principales factores desencadenantes de crisis, entonces se va a un concierto que termina a las 2 de la mañana, que estuvo quizás con música intensa, luces intermitentes y que pudo haber habido alcohol, entonces hace que haya muchos factores de riesgo para tener crisis convulsivas en descontrol. Bueno, y eso, alcohol en el mejor de los casos, pero sabemos que desgraciadamente muchas veces rola de otro tipo de cosas en estos conciertos. A ver, licenciada, entonces, ¿cómo le explico, cómo hacemos entender, cómo llegar a un adolescente para que comprenda esta situación? Bueno, primero hay que saber que hay que ponerse al nivel de él, ¿verdad? Al nivel de su pensamiento, porque si yo lo contraataco y le digo, no tenés la razón, o yo tengo más experiencia que tú, o yo sé lo que está pasando y tú no, entonces ya también yo ahí estoy poniendo a la defensiva. El adolescente en este caso tiene que sentirse apoyado, que alguien lo está comprendiendo, qué es lo que él siente, o sea, ponerme en su lugar, primero que nada para poder abordar un tema con él, darle más opciones, conocerlo, por ejemplo, en la terapia, tener acercamiento con el paciente, conocerle qué otras cualidades puede presentar y qué otras actividades él puede realizar en base a su situación, y que no por esto él puede ser de menos, porque lo que sucede es que el adolescente muchas veces realiza actividades por ser aceptado. Entonces busca ser aceptado con otro grupo, por ejemplo, yo fumo porque mis amigos fuman y yo también tengo que hacerlo. Entonces si yo empiezo a trabajar desde la infancia, por ejemplo, a partir de los 8 años, que ya comprenden mucho mejor los conceptos, yo le puedo ir explicando qué es la autoestima, la comparación de mi cuerpo, si yo daño a mi cuerpo, me estoy dañando a mí también, o sea, mis sentidos emocionales. Entonces si yo quiero mi cuerpo, que es lo que trata uno de explicarle a los adolescentes, él también puede entender qué le hace bien para su organismo, para poder él adaptarse, y eso hace que también pueda estar en otras actividades, porque si él acelera el síntoma de la epilepsia, por ejemplo, puede pasar ingresado en un hospital, estar más tiempo encerrado en su casa, y entonces no va a haber permiso para ningún tipo de actividad. Entonces es mejor que él contribuya y se le explica paso a paso qué tipo de actividades se pueden realizar, trabajando autoestima, depresión, ansiedad al mismo tiempo, para que estas cosas no se incrementen a la hora de tomar decisiones con él. Excelente. Bueno, vamos a una pausa. El doctor Luis Guillermo Castaneda, pediatra, nos habla de otras enfermedades asociadas a crisis convulsivas. Ya volvemos. Hola amigos, les saluda el doctor Luis Castaneda, soy médico pediatra y este día les hablaré sobre algunas condiciones asociadas a la epilepsia en los niños. La epilepsia en los niños es una condición que está caracterizada por un desorden eléctrico en los impulsos cerebrales que se manifiesta principalmente por los movimientos convulsivos.
¿verdad? Que son movimientos musculares que pueden en su mayoría ser generalizados o pueden ser localizados. Sin embargo, no es la única manifestación de la epilepsia, ya que hay diferentes formas de epilepsia y que pueden manifestarse desde crisis de ausencia, que son momentos en los cuales el niño se queda desconectado de la realidad, hasta dolores o otros síntomas que no son característicos, o por lo menos la gente no lo reconoce así. La epilepsia pues es una enfermedad bastante prevalente dentro de nuestros niños, muchas veces asociadas a condiciones que no las conocemos, que son enfermedades que los chicos ya nacen así, pero otras veces están asociadas a otras enfermedades, a secuelas sobre todo de infecciones o de traumas que han dejado algún tipo de desperfecto, por decirlo así, en el cerebro de los niños. Estas manifestaciones pueden llevar a otras condiciones, por ejemplo, las medicaciones usadas en la epilepsia pueden traer trastornos en el sueño, en el desarrollo psicomotor, en el aprendizaje, en la manera de cómo los niños interactúan con otras personas. Así que la enfermedad, o pueden haber muchas enfermedades asociadas a la epilepsia. Sin embargo, estas son tratables y pueden ser seguidas por los colegas y los médicos que atienden esta enfermedad. Esto ha sido todo por hoy. Les saludó el doctor Luis Castaneda, médico pediatra. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa Epilepsia en niños, es el tema del día de hoy, y tenemos otra pregunta a través de nuestro WhatsApp. Veamos, nos dice: buenas tardes, mis consultas son: si en mi vida he tenido 4 convulsiones, ¿puedo llegar a desarrollar epilepsia? Y pregunta si es hereditaria la epilepsia. Nuestro amigo Roberto nos escribe. Bueno, Jaime Mariano, interesante, dice que ha tenido 4 convulsiones en su vida. Y pregunta si eso puede ser epilepsia o si puede llegar a desarrollarla y si además es hereditaria. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues realmente si las 4 crisis convulsivas no han sido provocadas. ¿No tienen ninguna causa? Sí, la epilepsia suele tener un componente hereditario. Cuando uno entrevista a la familia, casi siempre encuentra familiares que las han tenido. ¿Podría repetir entonces? Estamos hablando que si ha tenido 4 y estas 4 no tienen ningún detonante específico, ¿sí? ¿Así fue? Ningún provocador de la crisis ya se clasifica como una epilepsia. Ya es epilepsia entonces. Y que sí tiene cierta tendencia a ser hereditaria. ¿Estamos? Así es, ¿verdad? Componente hereditario. Bueno. Entonces, Roberto, gracias por escribirnos, ahí tiene la respuesta y ya pues pusimos los números también del doctor Jaime Mariano por si usted desea hacer una cita y consultar con él. A ver, Mariano, hablemos del tratamiento de la epilepsia rápidamente, ya no nos queda tanto tiempo, pero hablemos de los diferentes medicamentos y las consideraciones importantes a tomar en cuenta con los fármacos. La primera parte del tratamiento siempre van a ser los fármacos. Hay un gran menú de medicamentos que podemos utilizar y para poder decidir cuál vamos a poner tenemos que hacer un diagnóstico preciso de qué tipo de epilepsia es la que tiene la persona, porque algunos tipos de epilepsias, algunos medicamentos les caen muy mal y hace que se empeoren. Entonces tiene que hacerse un diagnóstico preciso para saber qué vamos a utilizar. Una cosa importante es en muchas ocasiones un solo medicamento no nos va a funcionar y vamos a tener que hacer combinaciones. Eso significa agregar un medicamento después de otro. Y entonces aquí vamos a tener mejores resultados, pero también vamos a tener que pelear a veces con efectos secundarios. Si los medicamentos no nos funcionan, lo cual no es muy frecuente, hay otras opciones, como por ejemplo la cirugía de epilepsia, en la cual un neurocirujano especializado en esta área va a operar la región del cerebro que está teniendo la crisis. También hay otras opciones que son menos usadas en nuestro país, como el estimulador vagal, y hay algunas dietas especializadas también para manejarlo, como la dieta cetogénica.
La dieta cetogénica como parte del tratamiento, perdón, me perdí ahí. ¿Sí? Perdón, no le escuché, doctora. Que si la dieta cetogénica como parte del tratamiento también. Sí. Okay. Las epilepsias que son refractarias a los medicamentos, se utiliza dieta cetogénica dirigida a epilepsia. Tienen que ser nutriólogas o nutricionistas que sean expertas en armar una dieta cetogénica correcta para que el paciente no vaya a caer en desnutrición, pero tiene muy buena incidencia en algunos tipos de epilepsia. Bueno, pero ojo con esto, para usted que está en casa, recuerden, no puede tomar usted de sus manos solo porque tuvo una convulsión y decir, bueno, entonces voy a someter a mi hijo a una dieta cetogénica por si acaso. Esto no es así, el tratamiento, ya dijo el doctor, debe ser establecido por un neurólogo pediatra con el diagnóstico preciso, bien elaborado, para poderle ayudar a su niño y no ocasionar ningún daño. Bueno, licenciada Catherine, su mensaje final para la población. Sí, yo creo que en este caso hay que tener mucha paciencia, ser apoyo todo el tiempo, porque para que la persona pueda también establecerse y no tener crisis momentáneas, también el equipo que está alrededor ayuda bastante, evitar lapsos de estrés y también evitar situaciones que estén cerca de la persona, porque si esto sucede no se lastime también. Y trabajar mucho la normalidad, ¿verdad? Que se pueda adaptar a todos los ambientes, no excluirlos, sino que al contrario siempre tener esa parte humanitaria de ayudarles todo el tiempo. En relación a los fármacos, Jaime Mariano, creo que es importante recordar a los padres que mientras nos vivan con nuestros hijos vivan con sus padres, pues son los responsables de los fármacos, ¿cierto? Porque muchas veces el adolescente puede dejar de tomárselos. No, para nada, ni siquiera los abuelos, ni siquiera los cuidadores. Esa responsabilidad debe de ser de los padres y nunca a un adolescente usted le va a confiar, tú te vas a tomar la pastilla en la mañana y en la noche. O sea, el adolescente tiende a evadir responsabilidades. Entonces, eso es algo de los adultos. No le va a hacer caso porque está jugando el videojuego que usted le dijo que no jugara. Así que, bueno, muchísimas gracias a ambos. Así que de verdad hemos aprendido mucho y espero que a la gente que esté en casa le haya servido mucho la información. Gracias por habernos regalado su tiempo, licenciada. Gracias, Jaime Mariano, y esperamos tenerlos pronto aquí a la próxima. Me despido de ustedes. Gracias. Bueno, el día de mañana vendremos con otro tema. Por hoy los dejo en muy buena compañía con Osvaldo Ruiz, esta edición de Mediodía de TN21. Disfrute su miércoles, por favor, y que Dios nos bendiga a todos. Los niños con epilepsia deben llevar una vida lo más normal posible, por lo que es importante apoyar al pequeño en sus habilidades, hacerle sentir seguro e integrarlo en el grupo de niños que no sufren esta enfermedad. Por lo tanto, te brindamos las siguientes recomendaciones. Mantente preparado para un ataque. Los padres deben poder mantener la calma ante un ataque de epilepsia. Es necesario estar preparado, tener los suficientes conocimientos sobre las medidas a adoptar según el tipo de convulsiones que sufre el pequeño y tener siempre a la mano los medicamentos de emergencia. Evita los peligros. Los niños que sufren de estas crisis deben evitar los escenarios que son peligrosos, como las piscinas, en donde podrían tener un ataque y ahogarse. También es imprescindible mantenerlos alejados de objetos cortantes, el fuego y los lugares donde hay mucho tráfico. Actúa ante las crisis. Es esencial que la persona que cuida al niño sepa qué medidas tomar ante una crisis epiléptica. Lo recomendable es colocar algún objeto plano y no muy blando bajo su cabeza. Aflojar la ropa y esperar a que pase el ataque. Cuando el niño se recupere, ayúdalo a tranquilizarse y a orientarse hablándole de forma amistosa y serena. Este año 2020 ha estado lleno de muchos cambios. Cambios a causa de la pandemia del COVID-19. Las clases, las compras, las reuniones familiares e incluso algunas consultas médicas se realizan ahora a través de los medios virtuales. La nueva normalidad se ha apoderado de nuestros días. Pero lo que no ha cambiado es el amor que tenemos los salvadoreños por nuestro país. Y nuestro compromiso para educar en salud a los televidentes.
Por eso, queremos invitarte a mostrar tu patriotismo adoptando las medidas de prevención para cuidarnos unos a otros. Lávate las manos, usa la mascarilla y en la medida de lo posible no salgas de casa. Pero sobre todo, sintoniza y aprende con nosotros en Salud TV de lunes a viernes 12 del mediodía por Canal 21. Toma el control. Feliz mes de la independencia. Te desea Canal 21. Tome el control.